Bueno, estamos en vivo ahora, está empezando a subir ahí rápidamente el número de participantes. Bienvenidos a todos a la última sesión de sesiones lupuladas. Hoy vamos a hablar sobre lúpulo y acidez, o sea, el lupulado de cervezas sours, básicamente cómo lograr o cómo balancear el amargor y la acidez, además de cómo un montón de otros temas interesantes que se producen cuando estamos haciendo cervezas ácidas, que hay un montón de distintos tipos. También es nombrar cervezas ácidas como una familia es difícil, ¿no? Porque hay tantas subfamilias tan diferentes. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Entonces, esta es la última de las sesiones lupuladas, la número 8. Todo el resto, las últimas 7 ya están en YouTube, para el que esté interesado y que se haya perdido alguna. Se puede meter al canal de YouTube tanto de Hopsteiner como el canal de YouTube de Birratecnia, y están todas disponibles ahí para ver cuando tengan alguna duda o lo que sea. Así que, nada. Y hoy lo que vamos a ver en específico, nos vamos a concentrar primero en cuáles son los distintos estilos y técnicas de acidificación, los perfiles de agua usados para este tipo de cerveza, los granos, los lúpulos añejados, las adiciones en caliente, tanto del Arbor como del Whirlpool, levaduras y dry hop. Estás en mute, Rich. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Richard, es el vicepresidente de Hopsteiner y bueno, me agrado de representar a Hopsteiner en estos últimos seminarios que hemos estado y compartir el tiempo con todos ustedes. Hopsteiner, si ya no nos han visto en últimas ediciones de nuestras sesiones, es una empresa familiar. Este año celebramos 175 años en la industria. Nuestro mundo es lúpulo, desde el lúpulo en flor hasta el producto más avanzado que existe, y somos sus socios en cualquier producto que ustedes quieran probar, sabores nuevos y aromas nuevos, y siempre tratando de expandir todo lo que es el conocimiento del lúpulo. Bueno, y nosotros, Lean y yo, somos Birratecnia. Además, bueno, Lean es el head brewer de Placebo, acá en Buenos Aires, un brewpub, y yo de Dos Dingos, también acá en Buenos Aires y en Uruguay. Pero juntos armamos Birratecnia hace ya más de un año y medio, que arrancó como un podcast, que bueno, después se metió en investigación y desarrollo, consultoría, cursos, sesiones lupuladas, etcétera, etcétera. Así que un proyecto relacionado con la ciencia y la técnica cervecera. Y hoy tenemos como invitados de lujo para esta última sesión, tenemos a Stefano Marín, de la cervecería multipremiada Casa Bruja Brewing Co. en Panamá. Stefano es Master Brewer de la CIBEL o del World Brewing Academy, además de Cicerone certificado, juez en muchísimas competencias prestigiosas, orador de muchos congresos y además una gran persona y un buen amigo. Así que un lujo tenerte acá, Stefano. Además, tenemos a Josh Brengel, que es gerente de producción de la compañía cervecera Hércules en México. Y su trabajo consiste en el diseño de recetas, control de calidad, supervisión de maquinaria y de equipo y de la línea experimental de Hércules. Además, antes de trabajar en Hércules, Josh trabajó durante 5 años para Cigar City en Florida, en Estados Unidos, ¿no? Y tenemos también a Alejandro Domínguez, que es el lead brewer, también de compañía cervecera Hércules, donde trabajó ya 7 años y un poquito más también. Y su trabajo hoy por hoy tiene que ver con la supervisación de todo el proceso de producción, desde las materias primas, control de calidad, empacado de producto, etc. Así que un panel de lujo para hablar de este tema. Entonces, entrando ya en el tema, primero
vamos a hablar muy rápido, ¿no?, de los distintos, qué tipo de cerveza tenemos o subfamilias tenemos dentro de lo que son las cervezas ácidas, ¿no? Tenemos cervezas que tal vez podemos definir como quick sours o sours ácidas, que son cervezas que se preacidifican antes de fermentar o de acidificación rápida al mismo tiempo que una fermentación normal. Estas son cervezas que tal vez no se tarda mucho más de hacer que una cerveza estándar, digamos, que una ale normal, en donde podemos hacer, por ejemplo, una kettle sour, es decir, que así logramos la acidificación en la olla de hervor, y después de acidificar, hervimos, pasteurizamos ese mosto, hacemos el mismo tratamiento que haríamos con una cerveza normal, es decir, que tal vez nos agrega 24 o 48 horas a la producción de cerveza estándar, digamos. Y después va al fermentador, donde se fermenta con una levadura tradicional. También podemos hacer este tipo de acidificación rápida con coinoculación, ¿no? O sea, hacemos un mosto y ponemos ese mosto en el fermentador y coinoculamos, por ejemplo, lactobacilo con una levadura que puede llegar a ser que trabajen al mismo rango de temperatura. Los lactobacilos trabajan alrededor de los 30 y pico de grados, que, por ejemplo, levaduras Kveik o estas levaduras, digamos, rurales noruegas, o no solo noruegas, también puede ser de todos los países nórdicos, trabajan ese rango de temperatura, por lo tanto se produce la acidificación al mismo momento que la fermentación. O también se puede mandar al fermentador a la temperatura de trabajo de los lactobacilos, lograr la acidificación deseada, bajar la temperatura y agregar una levadura normal y fermentar a una temperatura más tradicional de fermentación, ¿no? Con este tipo de producción o de métodos se pueden lograr un montón de estilos, y también hay estilos que tal vez entran en este método como en algunos otros tipos de métodos, ¿no? Por ejemplo, una Catania Sour, una Sour IPA, una Cream Sour, una Berliner Weiss, tal vez no tan tradicional, se puede lograr con este estilo, una Gose. Todos estos estilos se pueden hacer con acidificaciones rápidas. Pero tenemos otras familias, ¿no? O sea, fermentaciones espontáneas, donde hacemos que la fermentación no sea con una inoculación tal vez más tradicional de levaduras, sino se pasa a un coolship o a un recipiente, digamos, donde se inocula con las levaduras que hay en el ambiente o en la misma barrica, y de esta manera se pueden hacer un montón de cervezas como las lámbicas, las Größe, o otro tipo de cervezas salvajes espontáneas, ¿no? Y después también tenemos las fermentaciones mixtas, donde sí inoculamos, pero podemos inocular cultivos propios, cultivos de la casa, digamos, y estas fermentaciones mixtas pueden ser de fermentaciones secundarias, es decir, hacer una fermentación primaria con una levadura tradicional y después llevar una fermentación secundaria con una mezcla entre, pueden ser Brettanomyces, Pediococos, lactobacilos, etcétera, 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 y así se pueden hacer también un montón de otros tipos de fermentaciones mixtas, esas fermentaciones mixtas, las American Sour Ales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta del panel de hoy es, ¿qué o cuáles son o las técnicas, ¿no?, que normalmente usan para acidificación o para producir este tipo de cerveza? ¿Y por qué, no? ¿Y cuáles son las que más utilizan pensando tal vez en cervezas ácidas lupuladas? Bueno, aquí en Casabruja, bueno, primero que todo, gracias a todos por sintonizar las sesiones lupuladas. Gracias a Birratecnia y a Hopsteiner por la invitación. Es un honor compartir. Espero que todos estén pasando este tiempo difícil lo mejor posible, acompañados de, ojalá, una o varias buenas cervezas. Saludo a todos. En Casabruja nosotros nos dedicamos
dedicamos cerca del, diría yo, 25-30% de nuestra producción a hacer cervezas que tienen una relativa acidez. Hacemos cervezas por medio de kettle souring o acidificación rápida en tanque de cocción. No hemos hecho cofermentaciones aún, como hablaba Mati, de por ejemplo lactobacillus y kveik, ya que la verdad que no me he sentido cómodo con la separación en mi área de producción, y hasta ahora, hasta terminado esta época, esta primera ola de la pandemia, hemos podido terminar la construcción de nuestro espacio dedicado para nuestras cervezas de fermentación mixta, me gusta llamarlas a mí, que utilicen varios microorganismos distintos a la vez para transformar ya sea cerveza fermentada o mosto en algo delicioso y salvaje. Sí hacemos bastante kettle souring en la parte de abajo de la fábrica, que es donde hacemos toda nuestra cerveza, en el piso de producción, más que todo goces, con las cuales han sido muy bien recibidas, por suerte. A la gente le gustan mucho y no paran de tomarlas. También hay una armonización con el ambiente de Ciudad de Panamá. Estamos a la par del mar, tenemos 30 grados casi todo el año. La salinidad en el aire, ese calor, tomar una goce es casi que lo único que hace pasable el tiempo a veces estando afuera aquí en la Ciudad de Panamá. Simplemente conjuga muy bien. Y nada, ahora tenemos detrás mío, no sé si se ven algunas de las barricas, tenemos un cuarto de barricas en el segundo piso de la fábrica, donde estamos realizando fermentación mixta. No tengo la suerte de tener un cool ship como los chicos de Hércules, que ojalá les cuenten un poco de eso, les voy a contar un poco de eso ahora. Tratar de hacer fermentación espontánea aquí me parece contraproducente, porque realmente las temperaturas durante todo el año son demasiado altas y la carga de microflora en el aire también no es la mejor. He hecho un par de ensayos para medir eso y la verdad que ni en el mejor de los casos va a salir algo bien. Entonces sí opto por inocular individualmente tanto las cervezas base, que se fermentan usualmente inoxidable, como los mismos barriles o barricas que tengo aquí arriba. Varias de estas tienen lactobacillus ahorita, y el grado de lupulación de la base tiene un impacto directo en la cantidad y la velocidad de la acidificación. Entonces, es decir que tengo bastante experiencia en kettle souring y estoy ahora aprendiendo e implementando nuevos aprendizajes para hacer mejores cervezas de fermentación mixta en barrica. La verdad que lo más que hemos añejado aquí en barrica, en este cuarto, 11 meses con un sazón fermentado o madurado en el fóder. Vamos a ver si se los enseño por allá. Ahí está el fóder. Tenemos un fóder de 10 barriles de Fooder Crafters. Esa la embotellamos ayer y llevaba 11 meses aquí en el cuarto. Es la cerveza más viejita. Es una cerveza que, como yo considero el sazón, debería ser firmemente lupulado, y me parece interesante la interacción de la base con el tiempo, con la madera, con la microoxigenación. Suceden cosas muy interesantes de las cuales podemos hablar más adelante, pero esa es mi experiencia de técnicas de acidificación que realizamos aquí en Casa Bruja. Sí, bueno, nosotros aquí en Hércules en realidad somos un tanto nuevos en todo esto de las cervezas ácidas. Tenemos un proyecto muy ambicioso, digamos, como Estefano dijo, tenemos un cool ship que pues no hay muchos por estos lugares, por esta zona. De hecho, la semana pasada embotellamos por primera vez una de nuestras cervezas 100% de fermentación espontánea, que es un blend
de barricas de 3 años y de 2 años. Y pues empezamos esto como un experimento a ver qué resultaba. Y no sabíamos exactamente qué iba a pasar, ¿verdad? Porque pues, tampoco no sabíamos qué hay aquí en el aire, y también por las temperaturas, que también casi todo el año son bastante elevadas. Tenemos, y cada año parece que son menos días, ¿no?, adecuados para menos días fríos para este tipo de fermentaciones, para este tipo de experimentos. Pero llevamos tres temporadas haciendo esto, y la semana pasada finalmente pudimos embotellar la primera. Hemos hecho también fermentaciones mixtas. Ahorita tenemos también unas barricas con una Flanders Red, que tiene poco tiempo, tendrá como un mes y cachito, entonces todavía le falta bastante. Hemos hecho algunas acidificaciones rápidas, algunos kettle sours, un par de Berliner Weisse, pero tratamos más de ir hacia lo más tradicional, más barricas. Pero pues sí, como les digo, tenemos poco tiempo en esto, pero nos estamos enfocando mucho, estamos tratando de aprender mucho de esta parte, porque queremos que sea una parte muy importante de Hércules, ¿no? Entonces tenemos ahorita también una cerveza, una colaboración que hicimos con Cigar City, que está madurando en un foeder, que pues ya pronto también estará lista, espero, que parece que va muy bien. Entonces, sí hemos hecho de los 3 tipos de fermentación, poco kettle sour, queremos más fermentación espontánea, fermentaciones mixtas. También tenemos varias barricas con bread, con todo tipo de bichos por ahí. Queremos como que eso sea como, pues, o sea, que la gente nos voltee a ver también por esa parte. Digo, no solo por esa parte, pero que también sea como algo muy importante. Sí, rápido, como dice Alejandro, estamos en los 3 tipos de tipos de cervezas ácidas o procesos ácidos, pero además siempre intentamos aplicar la parte mexicana, usar ingredientes mexicanos en ese lado, contra de otras como lagers y cosas así que hacemos. Obviamente estamos usando muchas materias primas de Europa, y ese puede ser otros estilos que hacemos también, pero con esas cervezas espontáneas y también con los cervezas de bread, los de foeder que estamos haciendo, intentamos aplicar como lo más que podemos ingredientes mexicanos locales que están de aquí. Al final, como los bichos y bacterias están llegando de aquí, entonces yo creo que para nosotros es muy importante que todos los ingredientes encontramos aquí. Al final es un proyecto, empezó como un experimento, pero íbamos creciendo como corremos el promedio de entre 100 y 150 barricas en nuestra planta en cualquier momento, y tenemos en un momento 2 fooders, pero vamos con eso también creciendo con más. Pero sí. Espectacular. La verdad que es increíble cómo a muchos de nosotros nos termina apasionando más y más, ¿no? Por ese lado, y que nuestras cervecerías empiecen a producir, porque por lo que escucho, no sé, el caso personal en Dos Dingos, o sea, también estamos desarrollando el programa de barricas en Uruguay, empezando abrimos ayer el programa ese en marzo, y están empezando a salir las primeras fermentaciones o mixtas, y algunas son porque estamos con híbridos entre vino y cerveza que coinoculamos con levadura. Y bueno, y además de, ¿no?, lo que venimos haciendo en los está acoplando con el audio. Ahí está. De
de las tradicionales acidificaciones rápidas que veníamos haciendo en Dos Dingos hace ya tiempo, desde que arrancamos, ¿no? Con Kettle Sours primero, y la verdad que en el último año todas las cervezas ácidas que hicimos acá en Dos Dingos en Argentina, más que el método Kettle Sour, fue acidificación en fermentador, ya sea, y en general fue con inoculación, ¿no? O sea, inoculando, al principio arrancamos al mismo momento una levadura Kveik con el lactobacilo, y después, al principio nos dimos cuenta que eso nos estaba trayendo tal vez no una acidez o sea, no llegábamos al nivel de acidez que queríamos, por lo tanto empezábamos a hacer como un staggering, como una especie de desfasaje de la inoculación. Inoculábamos primero el lactobacilo y 6 horas más tarde inoculábamos la levadura, y estamos logrando para Quick Sours resultados realmente interesantes, ¿no? Por supuesto, cuando hacemos eso tenemos un poco más de cuidado, le sacamos la piedra carbonatadora al fermentador, por las dudas, porque después también ese fermentador lo usamos en fermentaciones limpias, pero sí le damos una limpieza, tal vez prestamos un poco más de atención de los protocolos normales, por las dudas. Uno que de verdad pensaría que los protocolos normales deberían alcanzar, ¿no? Pero bueno, uno por las dudas a veces piensa, vamos a darle un poquito más en esos casos. Pero estoy contento con la inoculación para las rápidas, así que es un método que me está funcionando bastante bien. Vamos a la próxima, Marian. Sí, tarda en unmutearme. Bueno, buenísimo. No, la verdad es re interesante. Encima Estefano ahí atrás con todas lo hermoso que nos puede mostrar de la fábrica es muy envidiable. Muy, muy envidiable. Bueno, próximo tema, un poquito, la idea era charlar un poco sobre el perfil de agua. Estos gráficos ya lo hemos charlado un poco cuando hablamos de lupulado y balance en cervezas de bajo contenido alcohólico. Tenemos, digamos, el trabajo de Javi que muestra bastante bien que el hop flavor se correlaciona negativamente con el uso de sulfato. Digamos, vamos a incrementar la percepción de amargor y esa limpidez que se usaba tradicionalmente en las IPAs, pero no necesariamente lo que uno quiere como hop flavor, más en una cerveza quizás ácida donde no vamos a buscar una gran expresión del amargor porque el amargor y la acidez no suelen llevarse muy bien de la mano. Y después, por otro lado, tenemos un montón de trabajos, acá hay simplemente uno del 91, un trabajo viejo, donde vemos que cosas como el cloruro se correlacionan positivamente con la percepción en boca, el cuerpo de una cerveza, ¿no? Así como el glicerol, el alcohol, las proteínas, los beta-glucanos y algunas otras cuestiones. Entonces, acá un poco lo que queríamos que nos cuenten era qué tipos de perfiles de agua buscan cuando piensan hacer una cerveza ácida a la cual piensan hacerle un dry hop post fermentación, ¿no? Piensan, o al principio también, pero es más común, digamos, esperar que termine por ahí la cerveza, hacer una quick sour, y después hacer un dry hop para buscar ese perfil aromático, darle otra arista más de interés a la cerveza. Entonces la idea era que nos cuenten un poco si juegan con el perfil de agua desde algún ángulo. Bueno, en Casa Bruja el ejemplo sería la Goce. Digo, hacemos más cervezas de acidificar rápidamente. Tenemos un Sour Neipa que se podría, en algún momento le llama, en la etiqueta dice Hoppy Sour. Y me hubiera encantado tenerla ahorita, pero en verdad no la vamos a hacer hasta enero, así que no pude. Que esa es un caso específico de una Neipa realmente, bueno, una cerveza, una sour que se locula como Neipa y se trata como Neipa, y el resultado es delicioso, es de verdad como un jugo de naranja. Pero el ejemplo de la Goce, especialmente que tiene el componente de la salinidad que debería tener tradicionalmente. Yo utilizo sal rosada del Himalaya para darle esa salinidad. Me gusta construir el perfil de mineralidad desde la maceración.
uso un perfil bastante balanceado de sulfatos y cloruros, un poquito más de cloruro, pero eso es en goce. Todas las demás, especialmente cervezas un poquito de más de 5.5 grados de alcohol, con una gravedad final de pronto arriba de 3 plato. Sí me gusta siempre agregar un poquito más de cloruro que de sulfato. Yo sí fui entrenado por un maestro cervecero norteamericano que empezó las primeras cervecerías de la revolución artesanal en Colorado a inicios de los 90s. Él me enseñó a usar muchísimas sales de arranque y nada, yo me he ido alejando un poquito de eso y disfruto mucho la suavidad del agua en la ciudad de Panamá. En la Goce sí mineralizo un poco más el agua para construir la mineralidad desde el principio y que no sea solo la sal. Me gusta que quede un perfil un poco más lleno en boca, siendo una cerveza de 4.5% y que termina relativamente seca la fermentación. Siempre, obviamente, como ya se ha mencionado, muy importante tener en cuenta el choque adverso en el paladar que va a generar la acidez y un amargo muy alto. De ahí que los sour IPAs creo que no son como algo realmente grande en el mundo, porque en verdad si se trata la lupulación más como se trataría en una NEIPA, buscando un mínimo amargo, tiene más sentido que tratar de lupular una base muy ácida, darle mucho amargo, que eso vas a ver a rayos, ¿no? No sé los otros compañeros cómo lo tratan en Hércules. Me da curiosidad. Pues realmente nosotros estamos con el pensamiento como less is more en la parte espontánea y también con las fermentaciones mixtas, como ponemos primero que nada es importante decir que usamos osmosis para toda nuestra agua aquí. Entonces llevamos muy pocos minerales a la planta de producción. Al final, cuando estamos cocinando cervezas así, estamos alrededor de 100 de sulfato y tal vez 100 ppm de cloruro. Estamos usando normalmente solo esos dos minerales, pero además yo creo que la cerveza final te tiene que decir que necesita, y si necesita más por cualquier aplicación, si es kettle sour, si es espontánea, si es fermentación mixta, nunca es tarde poner más minerales si falta algo en algún parte del proceso. Y si ustedes están como probando barricas, están probando mezclas, están blending, pues sí pueden añadir más sulfato, más cloruro si realmente necesita. Pero prefiero que empezar más light, como más bajo con los minerales y a ver en dónde va la acidez, en dónde va como los sabores, los aromas de la cerveza en general. Si vemos que falta algo, si es algo que por el sabor metemos más adelante. Hemos hecho algunos kettle sours como IPAs y tratamos como el mismo ratio de sales que normalmente usamos con una IPA, depende del estilo, pero más abajo en las cantidades. Yo creo que, porque sí, al final son cervezas que hay mucho en el sabor, mucho en el aroma, mucha con el CO2 también, con el gas. Sí, es una cerveza que puede ser pasado y no queremos llegar a ese momento que, pues sí, tiene tantos minerales, tiene tanto sabor de minerales que, no sé, como al final es algo más pesado que debería ser. Pero más o menos así vemos a agua como, en general, como un perfil de sulfato, cloruro
una a una. Y añadamos más adelante en el proceso si se necesita. Creo que es una respuesta re interesante la de John en ese sentido. ¿Vos, Ale, tenés algo para agregar? Pues no, sí, solo que digo, a pesar de que el perfil pues, es importante y no hay que descuidarlo, pues al final de cuentas en estas cervezas, de la expresión aromas y sabores, al final, pues se quiere que o sea, ahora sí que lo que hacen bueno, ya dependiendo de qué tipo de fermentación hacia sea, pero pues al final esta acidez es como el foco, ¿no? Entonces, el agua no tanto, pero podría quedar como en un segundo plano, un poquito, o sea, no es tan importante, creo yo, como si estuviéramos haciendo una IPA regular o una porter, digamos. Al final, fermentaciones espontáneas, todo lo que pasa también por barricas, sufre muchísimos cambios y al final, pues, difícilmente como unas partes por millón más menos de sales, pues tendrán como una relevancia como definitiva, ¿no? Creo. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, un poco, digamos, lo que venía diciendo Josh, creo. De hecho, digamos, a mí en lo personal me gusta también esa idea de partir de, digamos, buscando en la maceración más bien lo que necesitemos de sales y el ajuste de pH que necesitemos para hacer la maceración que estamos buscando, pero después más bien partir de un perfil de aguas que esté dentro de los parámetros del estilo que estamos trabajando y que sabemos que más o menos va a estar bien en un Volca Park, pero subestimándolo para poder después tener esa posibilidad de corregir sobre la marcha al final con la cerveza terminada, dependiendo de qué nos dio el lúpulo, qué nos dio la fruta que adicionamos, qué nos dio, cómo resultó el perfil con la levadura, etcétera, etcétera. Entonces, a mí esa técnica de después poder hacer también el ajuste al final me parece súper interesante, sobre todo en el caso específico de cervezas sours y kettle sours, cuando uno está haciendo, por ejemplo, una goce, más aún para poder lograr el nivel de salinidad que uno quiere y que por ahí mejor le quede según el perfil que buscó de la cerveza. Incluso si pensamos en partir el lote y al final hacer una goce con frutas y con distintos tipos de frutas, entonces para cada uno poder buscar cuál es el nivel de salinidad que mejor creemos que, o mejor nos gusta, o más nos gusta, y más se ajusta a lo que estamos buscando dentro del perfil de la cerveza. Creo que eso es una forma interesante de calarla y creo que aplica a todos los estilos de cerveza, no solo a las cervezas sour o también de barrica, donde es mucho más difícil pensar lo que va a estar sucediendo en la barrica 1 o 2 años en el futuro, pero también una cerveza normal, uno después ya si trabaja con ciertos estilos más o menos constantes, empezás a darte una idea del ballpark de dónde querés estar, pero no está mal tener esa forma de verlo de corregir hacia el final. Y además con respecto a lo de las goce, tampoco está bueno tener en los tanques de inoxidable altas cantidades de sal durante toda la fermentación y todo. Entonces justamente poder blendear al final y hacer el ajuste al final, estamos limitando el tiempo de contacto, ¿no? Obviamente. Creo que es una nota que no se tiene en cuenta muchas veces y creo que vale la pena la salvedad. Bueno, pasando al próximo, la idea es charlar un poquito de granos. La idea no es charlar un poco de los tipos de maltas que suelen usar en las cervezas ácidas, sino enfocarnos quizás en una de las cuestiones que por ahí es más deficiente, por decirlo de alguna manera, o más difícil de lograr muchas veces en las cervezas ácidas, que es la retención de espuma, ¿no? Entonces, bueno, la idea era que nos cuenten un poco
si cuando hacen cervezas sours buscan algunos tipos de malta o cereales en particular para buscar una mejor retención de espuma, si cuando preacidifican el mosto, digamos, si antes de hacer una sour, ya sea una kettle sour o una fermentacionista, buscan preacidificar el mosto para evitar tener la piotrólisis enzimática durante el macerado para mejorar, tener más proteína en suspensión y mejorar un poco por ahí la retención de espuma desde ese lado. Y también otra de las cosas que queríamos preguntarles era si tenían experiencia con productos avanzados de lúpulo que ayudan, como los tetra, los hexa, que te pueden ayudar en muy, muy bajas cantidades, que por ahí no van a tener una incidencia en el flavor muy grande, pero sí darte una mucho mejor retención de espuma, que normalmente es algo challenging de lograr en una cerveza ácida. Bueno, yo, empezando de atrás para adelante, yo personalmente no tengo experiencia con estos productos más avanzados de lúpulo. Me encantaría probarlo. Richard, llámame al final. Yo tiendo a lupular un poco más intensamente de lo que, no sé, al principio pensaba que era necesario, buscando mayor retención de espuma. Obviamente el dry hop ayuda, pero yo no hago tantas, por ejemplo, tantas kettle sours dry hop. Sí hago bastante goce, y la goce sí la lupulo en hervor. Por cosas del destino, tenía un contrato de Cascade enorme cuando empecé a hacer goce, y Cascade quedó como el lúpulo que uso en mi goce. Al principio de mi carrera usaba bastante lúpulos nobles, que es Hallertau Mittelfrüh o Spalta o Tettnanger para la goce, y hoy en día solo uso Cascade americano. Nunca he probado hacer goce con Cascade argentino, eso me parecería interesante, pero sí la lupulo un poco más de lo que pensaría. Busco más o menos 8 IBUs medidos. Eso sí es importante, la correlación entre el cálculo que se hace y la medición de los IBUs es bien importante, que si tienen oportunidad la manden a hacer en un laboratorio, porque usualmente hay una diferencia grande entre lo que te puede decir un programa o tu calculadora, que lo que sale del Brewhouse. Cada equipo es distinto. Entonces, si cambias de equipo también, manda muestras al laboratorio para medir eso bien. Hablando de granos específicamente, todas mis cervezas ácidas usan una cornucopia de granos, mínimo 3, usualmente en goce, malta de trigo y avena, rolled oats, ¿no? Avena en hojuelas de avena. A mí me encanta la avena, le he llegado a poner avena hasta pilsners. O sea, yo soy un ávido usador de avena en el bloque de cocción, me encanta. Y la mayoría de las bases que tengo aquí en este cuarto tienen centeno, tienen avena, tienen espelta. Todas son maltas que aportan una mayor cantidad de proteína, y todo eso ayuda, ¿no? a la retención de espuma. A ver, en Hércules tal vez hayan usado productos avanzados. Hola. Entonces, nosotros como no hemos hecho, Rich, pero sí, en el próximo pedido sí pedimos algo, como la tetra, sí me interesa mucho. Nosotros, al respecto al grano y los granos, como platicamos en el principio, intentamos usar como materias primas de aquí, de México. Entonces usamos en los espontáneos usamos un grano que se llama, un mote de cebada que se llama Altiplano, es de aquí de México, la empresa se llama Altiplano. También maíz aquí, de hecho acabamos de instalar un cereal cooker
porque realmente el maíz es de aquí, de México, y hay miles de formas de maíz o tipos de maíz aquí en este país, y no creo que estamos como cerveceros aprovechando el mundo de maíz como debería ser. Entonces, no siempre, pero yo digo 80% de las cervezas de fermentación mixtas, Brettanomyces y espontáneas, también usamos maíz. Y ese cereal cooker nos va a ayudar con esa parte. También por la espuma, usamos trigo. Normalmente es trigo crudo o ese tipo. Normalmente no usamos trigo malteada, usamos trigo como unmalted cruda. Y sí, Alejandro, ¿tienes otra cosa? No, sí, solo esto. En nuestras cervezas de fermentación espontánea es muy simple la receta, una malta, la base de pale o pils y maíz, como dijo Josh, y también el trigo, hojuelas de trigo o trigo sin maltear. Básicamente es eso. Bueno, genial, buenísimo. Sí, la verdad es que todo lo que es los productos avanzados está quizás un poco inexplorado en el mundo artesanal y es algo que todos nos debemos indagar un poco más. Y después, por otro lado, yo una de las cosas que me gusta mucho es la malta Chit. Creo que tiene un aporte súper interesante y ayuda un montón a la retención de espuma. Es una malta submodificada, digamos, y creo que muchas cervezas que por ahí no queremos el perfil del trigo, es algo que nos puede ayudar a compensar esa retención, digamos, ayudar en lo que respecta a la retención de espuma. Yo he usado en varias kettle sours y ayuda un montón a poder tener una buena espuma en una cerveza que tradicionalmente es bastante difícil de lograr. Así que bueno, buenísimo. Bueno, nos metemos con el tema de lúpulos añejados, algo que suena raro, ¿no? Para cuando uno piensa en cervezas tradicionales. Bueno, más que, no sé si decirles tradicionales, porque también las cervezas lámbicas son tradicionales también, ¿no? Pero la cerveza que estamos más acostumbrados a tomar, ya que, bueno, cuando un lúpulo se añeja empiezan a aparecer aromas y sabores como el queso, humedad, ¿no? Que empiezan a provenir de degradaciones de los ácidos grasos del lúpulo, se empiezan a producir isobutíricos, se empiezan a producir isovaléricos, y distintos tipos de compuestos que tienen olores y aromas no tan deseados, ¿no? Ahora, por otro lado, son lúpulos que son utilizados en cervezas lámbicas, en cervezas de fermentación espontánea y mixta tradicionalmente. Incluso muchas cervecerías, como por ejemplo el Jester King, tiene su shed, su galpón donde guardan los bales o los fardos de lúpulo durante varios años para que se añejen y que empiecen a generar estos aromas y sabores, que empiecen a perder todos los alfa-ácidos, ¿no? Lo que no es que desaparecen, sino que se transforman, se oxidan, se transforman en humulinonas, cuestión que después no se pueden isomerizar, pero sí van a quedar como humulinonas, dejando menos potencial de amargor, pero también dejando por otro lado todos estos sabores y aromas en el lúpulo. Ahora, la pregunta para todos es, ¿usaron lúpulos añejos en cervezas ácidas? ¿Cómo eligen cantidades y los momentos de adición? Bueno, yo la verdad que tengo muy poca experiencia usando lúpulo añejado. Sí, tuve cuando trabajaba en Costa Rica una
un corto experimento utilizando un lúpulo que se había quedado olvidado en el cuarto frío durante un par de años, fue añejado en frío de alguna forma. Y hicimos una sazón que quedó bastante interesante. Sí utilizamos una porción de lúpulo fresco para amargo. Al final sí tenía un efecto ligeramente pues cheesy, me parece que era Crystal lo que usamos así añejado. Creo que se lo dejo a Hércules, que puede tener más experiencia con el tema. En algún momento tal vez vuelva a intentarlo, pero no sé. Bueno, sí, nosotros no tenemos tal cual un programa de añejamiento de lúpulos todavía, porque sí hemos platicado sobre eso y nos encantaría tener pues una cava, digamos, una bodega de lúpulos añejados, pero sí en nuestras cervezas de fermentación espontánea, las que hacemos en el coolship, usamos lúpulos en hoja, que son lúpulos viejos, que tenemos tal vez 2, 3 años guardados, están guardados en frío, pero son lúpulos que de alguna manera pues ya tienen cierta maduración, cierto añejamiento y pues sí lo usamos normalmente. Ponemos una parte, hemos puesto una parte directo en el kettle, muy poco, y además ponemos, cuando lo estamos poniendo en el coolship, ponemos ahí una bolsa llena también de lúpulo para que, sobre todo por en parte por las propiedades antibacteriales y en parte también por todo, pues todos estos compuestos, ¿no? que presentan estos lúpulos añejos. Además, aquí, independientemente, aparte de la cerveza sour, tenemos un par de cervezas que intencionalmente le ponemos lúpulos añejos para obtener esos sabores digamos, a queso, ¿no? Digo, suena muy feo, pero como bueno, sí, a queso, digamos, porque también es algo que creemos que está bastante inexplorado y no necesariamente tiene que ser algo como que se rechaza o algo desagradable, ¿no? O sea, se puede explorar mucho y explotar y ¿por qué no también darle, digo, hay un abanico ahí muy grande de aromas y sabores que se pueden obtener de este tipo de lúpulos en cervezas no necesariamente ácidas, ¿no? Entonces, pues hemos jugado un poco con eso y pues esperamos también poder explorar todavía mucho más. Sí, rápido, nosotros, sí, cuando llegué aquí a Hercules como hace 4 años, encontré que sí tenían un buen de lúpulo, como no añejado, pero sí, como dice Alejandro, allá guardado en la cámara fría, lúpulo de flor. Y fue como Perde, y todavía hay un poco, Perde y Cascade. Y desde el principio yo estaba como, pues tiramos todo eso, ya están como, ya no están buenos, pero poco a poco, en el primer año de nuestro coolship, temporada espontánea, usamos un poco y me gustó como terminaron. Y sí, al final, ahorita sí amo los lúpulos añejados y hasta, como dice Alejandro también, estamos haciendo algunas cervezas con lúpulos añejados como normales, con Saccharomyces normal o una cepa bélgica. Y realmente estoy muy feliz con esas cervezas. Yo no diría que tienen como notas de queso, pero sí tienen más como notas rústicas. No sé cómo explicar, como si han tomado un XX Bitter o tal vez unas de la Seine en Bélgica también tienen esos tipos de notas rústicas, tienen florales, notas florales, pero tal vez son un poco cansados, es como, no sé cómo explicar, pero es una experiencia muy diferente y estamos aplicando no solo en las cervezas espontáneas, pero en otras también. Pero sí, a mí me gusta mucho. Otra observación con los lúpulos añejados es tengo algunos amigos que sí están allá en Bélgica, en
cervecerías y blenderías, blenders como de Lambic. Y es chistoso porque nosotros aquí en América siempre pensamos que los lúpulos están añejados hasta el centro del costal, y realmente lo que me dicen allá es alrededor. En muchos casos sí están oxidados y un poco de queso alrededor, pero los lúpulos que están adentro sí huelen como frescas. Entonces es otra cosa que pensar que no siempre es así como vemos desde aquí, que es un costal de lúpulos que es 50 o 40 kilos de lúpulos que ya saben y ven como queso. Yo creo que es un poco más complejo de eso, y en algún momento espero que podamos ver más datos en eso. Bien, genial. Mi experiencia no es tan grande tampoco en esto. La realidad es que las únicas veces que he jugado con lúpulos añejos tengo un amigo que tenía 60 kilos de un lúpulo Calypso de 4 años, que lo dejó, creo que probablemente un año debe haber estado fuera de la cámara de estos 4 años. Pero la abrí y se sienten todos esos aromas, ¿no? A queso pesados, a un poquito vómito de bebé, ¿no? Y decís, ¿qué es esto? Y cuando empezamos el programa de barricas en Uruguay, a principio de año, le pedí que antes que lo tire si me lo regalaba, me lo regaló. Y entonces lo empecé a usar allá en Uruguay para todas las cervezas, las fermentaciones mixtas que metemos en las barricas, y realmente ahora cuando que volví y se abrió la frontera y pude volver a ir hace una semana, me sorprendió. Tampoco es que usé tanta cantidad, ¿no? Pero tal vez 1 gramo por litro en el Whirlpool o algo así. Se sienten algunas de estas cervezas que son bastante unas bases de Golden Sours, ¿no? O sea, nada muy, muy pesado, nada por el estilo, pero sí se le siente una nota que cuando al principio probaba el mosto o recién arrancando a fermentar, se le notaban estos sabores y aromas más como a queso. Ahora una nota tropical, ¿no? Como si fuese ananá o algo por ahí. Y probablemente venga de la reducción, ¿no? del ácido isobutírico en etilbutirato, que tiene esos sabores ananá. No sé de qué viene, si viene de ahí o no, pero realmente me sorprendió fue cómo cambió de más rústico, como decía, sabores tal vez complejos, a lo que ahora, estando tal vez en algo un poco más, un lado bastante más tropical. Así que súper interesante, me parece un mundo para explorar y aprender bastante más de los lúpulos añejos. Lean, vamos, ahí está. Bueno, nos metemos entonces con las adiciones de lúpulo en caliente, sean de lúpulos añejados o no. Como vimos antes, ¿no? Todas estas adiciones se hacen en Whirlpool, por más que uno baje la temperatura o no la baje, vamos a generar amargor, vamos a generar IBUs o alfa-ácidos isomerizados. Y esto puede llegar a afectar, no necesariamente sea un problema, pero sí llegar a afectar a la acidificación del mosto, ¿no? O sea, depende específicamente más si... de cualquier manera, tanto en sours ácidas como fermentaciones mixtas con acidificaciones más lentas, esto puede llegar a afectar cuánto se acidifica la cerveza, ¿no? Muchos cerveceros de acidificación, que hacen bastantes cervezas mixtas o espontáneas, juegan con estos niveles de amargor para controlar la producción de ácido láctico a los niveles deseados, especialmente por también las mismas culturas, o los cultivos más que culturas, se van acostumbrando a los niveles de amargor y se van haciendo más tolerantes al amargor. Por lo tanto, uno tiende a tener que incrementar el amargor a medida que va haciendo más o va usando más generaciones de un cultivo propio, ¿no? Pero por otro lado tenemos el impacto de
una cerveza muy amarga con acidez alta puede llegar a generar un choque en el paladar. Entonces la pregunta es, ¿qué tipos de adiciones en caliente hacen cuando hacen tal vez una cerveza ácida rápida o una cerveza ácida tal vez de fermentación mixta o lenta? ¿Y cómo hacen ese balanceo del amargor-acidez para que sea agradable al paladar, más cuando tienen que empezar a levantar esos niveles de amargor para que no se acidifique tanto el mosto? Bueno, en mi caso, las cervezas de fermentación mixta que reposan en barrica, yo no estoy buscando una cerveza particularmente ácida. Sí considero que la acidez es un componente importante y delicioso del perfil de sabor final, pero no es mi objetivo primordial. No estoy buscando vender sour beer por vender sour beer. Sino cervezas integrales, cervezas que tengan varios niveles de complejidad, donde cada sabor o cada intención esté bien medida, bien calibrada y bien puesta. Eso es difícil cuando uno se lo entrega de alguna forma a la naturaleza, una barrica que tuvo antes vino, que tuvo antes otro contenido, que fue manejada por otra persona. Las cervezas particularmente ácidas que hacemos acá son por medio de kettle souring, y como dije antes, sí me gusta agregar un poquito más de lúpulo de lo que al principio yo pensaba que una cerveza ácida debería llevar, cuando pienso que sí, que es importante tener en cuenta que el choque que puede producir la acidez y el amargor puede ser bastante desagradable en boca, siempre tratando de mantener los IBUs por debajo de 15 para la cerveza ácida más lupulada que hago. Está cerca de 15 y toda la adición de lúpulo entra en dry hop. Uso un poco siempre en Whirlpool y algo al inicio del hervor, una adición casi que simbólica que me ayude nomás a bajar tensión superficial y a bajar la probabilidad de un boil over, ¿no? Eso sí aporta dos IBUs, tal vez la primera adición, y el resto de los 8 a 15 IBUs totales de mi formulación va a venir de una adición en Whirlpool. O bueno, justo antes de Whirlpool, hacer un hop stand de 5 minutos máximo, y Whirlpool, por ahí puede andar la cosa. Depende de cada equipo. Y cada cervecero, el gusto de cada cervecero. A mí me gusta mantener siempre menos es más. Llega a un punto donde sé cuánto lúpulo necesito, por ejemplo, para mi goce, para lograr una buena retención de espuma y una complementación del carácter, por ejemplo, el coriander. Que me gusta jugar un poco entre... El lúpulo es una especie igual, ¿no? Entonces creo que funciona bien. Siempre la mayoría del lúpulo al final del hervor o en dry hop. Y bueno, para fermentación mixta ya en las barricas, naturalmente menos, ya subís de 25 IBUs y la acidificación aún sea lenta, va a ser aún más lenta. Entonces, y sí, el cultivo de la casa de Casa Bruja, hay como 2 distintos que estamos trabajando. Todavía están en los primeros días, entonces todavía no puedo decir que sí se han vuelto más tolerantes, pero sí lo tengo en cuenta, como dijo Mati, que va a crecer la tolerancia del cultivo, y vamos a ir viendo. Si hacemos esto otra vez el próximo año, de pronto les puedo decir más. Pero sí, eso es por mi lado, así trato la lupulación en caliente. Hola. Hola, perdón. Pues nosotros realmente consideramos mucho, hablando de principio de hervir, buscamos siempre lúpulos bajo en cohumulón. Buscamos algo que le va a dar un amargor bien suave a la cerveza. En los de la espontánea, usamos como
más o menos normalmente usamos dos lúpulos añejados por todo unas 2 horas, por ejemplo, o 90 minutos, más o menos, y otra en el cool ship, cuando está dentro del cool ship para sabor y para aroma. Y está bien lupulosa cuando prueben el mosto. Realmente está más, la primera vez que hicimos, yo estaba sorprendido con qué tan lupuloso era. Obviamente con tiempo y con las barricas y todo eso, y oxígeno sí va bajando toda ese parte. Y con los otros, como los cervezas de Brett y fermentaciones mixtas, cosas así, tal vez vamos más arriba. En los espontáneos estamos tal vez calculados en 10 IBUs. Es difícil porque no sabemos la HSI de esos lúpulos, entonces estamos un poco perdidos o ciegos cuando estamos calculando, pero pronto vamos a tener un UV spec, un spectrophotometer para ver o rastrear un poco más los cervezas de Foeder, espontáneas, de Brett. Todos podemos ver un poco cómo empezamos y cómo bajaron o están bajando. Y con los de Brett y fermentaciones mixtas, tal vez estamos entre 20 y 40 IBUs calculados, depende en cuál cerveza o cuál proyecto. Ese puede ser por 2 razones. Tal vez una de Brett, estamos buscando más amargor para tener más amargor, pero en los mixtas, a veces, sí, aunque tiene lactobacillus o pidio, tal vez estamos intentando un poco evitar tanto. Estamos haciendo desde la casa de cocción para no tener una cerveza tan ácida o más controlado, digo. Al final siempre podemos hacer un blend con barricas que tenemos que son más ácidas. Al final, si queremos eso. Eso es decir, siempre buscamos aquí la forma que pues realmente nunca se acabe el proyecto, nunca se acabe hasta estar en botella. Siempre hay opciones, siempre hay otra barrica para ajustar amargor, ajustar acidez. La última cosa que quise decir es tal vez con los IPAs de Kettle Sours y cosas así, que yo sé que mucha gente está haciendo cosas así, como probamos otro día de Juguetes Perdidas, que es un Brett New England IPA de ellos en Argentina, y estuvo muy bueno. Yo creo que ese como podría ser como una cosa de Whirlpool, que bajan la temperatura del mosto para no tener tanto isomerización, y tal vez tienen un poco más sabor y aroma. Ese es una forma. Nunca hemos hecho en nuestros kettles la temperatura, pero sí, yo podría ver que ese podría ser un... Sí. Sí, yo creo que aquí es como importante como ver para qué es lo que se quiere obtener de los lúpulos, ¿no? Si solo controlar la acidez, ¿no? Controlar la actividad de los lactobacilos, o aportar sabor o aportar aroma, y qué tipo también de fermentación, ¿no? Obviamente, si es una fermentación rápida, pues es más fácil que nos sirva también para aportar aromas, ¿no? Si es una fermentación espontánea que va a estar 2, 3 años en una barrica, difícilmente queremos o más bien esperamos que el lúpulo aporte aromas, ¿no? También toda la transformación, todo lo que va a pasar en las barricas, todo lo que va a pasar en la maduración, pues es como puntos que hay que considerar en las adiciones
que queremos, ¿no? en el lado caliente. Y ya. Bien. Esa es mi aportación. Perfecto, ¿no? No, buenísimo, la verdad que interesante el approach y me gustó el tema de que siempre se puede tener ese stock para blendeo final, para ajustes y entonces es preferible, bueno, que un poco menos ácido, pero tenés algo para mezclar y la cerveza no está lista hasta que no está en la botella, porque siempre se le puede mezclar algo más amargo, más. Eso me parece genial, me parece un approach buenísimo. Vamos a la próxima, Lea. Ahí está. Ah, pensé que estaba muteado. Bueno, sí. El próximo tema era levaduras, ¿no? Entonces, básicamente, si bien en las sours las levaduras no son forzosamente los protagonistas, son todos los otros microorganismos que busquemos usar, la idea era charlar un poco más que nada sobre la selección de la levadura en cuanto a la búsqueda de levaduras que, por ejemplo, tengan menores niveles de atenuación o que produzcan mayores niveles de glicerol, buscando eso poder ayudar a manipular la acidez. También obviamente una cosa que siempre hay que tener en cuenta es que si vamos a hacer una kettle sour, es que la levadura pueda tolerar ese ambiente ácido si preacidificamos, obviamente. Pero también otra cosa interesante es que hay una relación para muchas cepas de levadura, entre el pitch rate, o sea, la tasa de inoculación, y el pH final. Entonces también esta es otra variable que al menos está en la literatura como forma de poder controlar el pH final. Entonces, básicamente la pregunta era si cuando seleccionan la levadura que van a usar para tanto hacer una kettle sour como una de fermentación mixta en la espontánea, no tienen mucho choice, pero no tienen mucho poder de selección, pero en las otras sí. Si buscan, digamos, que tenga alguna característica particular, no sé, baja atenuación, generadora de glicerol para balancear el ácido y amargo, para poder compensar un poco eso, o si buscan manipular alguno de los parámetros de la fermentación para lograr manipular la fermentación buscando alguna característica deseada para una cerveza que o preacidificaron o van a acidificar después. Bueno, yo la verdad que sí lo veo, no sé, desde un punto de vista un poquito más práctico de qué es lo que tengo. La verdad que la aventura ácida siempre ha sido, no, mi maestro me decía que vamos a la guerra con lo que tenemos, no con lo que queremos. Entonces, la verdad que yo empecé a hacer goces y empecé igual los barriles, más o menos viendo lo que tenía y con qué podía trabajar, porque ya la inversión para los barriles ya había sido bastante alta. Cayó la pandemia, no había para dónde echar mucha locura, mucha plata por ahí en internet comprando cultivos y cosas. Mis cepas base en barrica, bueno, yo tengo por lo menos, gracias Josh, tengo pues mi cepa de la casa de Lager, tengo una levadura americana tipo California Ale, la que usaba Sierra Nevada, la que usa Sierra Nevada, que la uso en varias de mis cervezas. Tengo 2 cepas distintas belgas, una de Bitbier y una Saison, digo, que le dicen French Saison, está ahí en la frontera entre Bélgica y Francia. Ahí viene la genética. Y bueno, nuestros lactobacillus, que sí son del Broeki, que es el que más me gusta o el que más disfruto usualmente. La verdad que no le he entrado a escoger la levadura buscando parámetros de glicerol, por ejemplo. No estoy buscando hacer cervezas especialmente ácidas. La Gose la acidifico con lactobacillus del Broeki y la fermento primario con levadura, con California Ale.
La verdad que tuve un buen resultado desde la primera vez que la hice hace casi 8 años y sigo haciéndola así. Obviamente sigo cambiando formas pre-acidificación antes de inocular el lactobacilo, formas de purgar, tiempos de acidificación. Cada cultivo es distinto, ¿no? Ahí uno va ajustándose al tiempo. Ahorita en las barricas tengo varias bases fermentadas como lager, varias también como Witbier. Tengo bastante levadura Saison también dando vuelta por acá, que es esta French Saison que me gusta usar. Y nada, esto es lo que estoy buscando, pero yo no busco hacer una cerveza especialmente ácida en las barricas, por lo menos no todavía. Y nada, eso es creo que lo que les puedo hablar de levaduras por ahora. He comprado pues varios cepas distintas de Brett que estoy combinando distinto y nada, vamos a ver qué resulta de todo esto. Bueno, sí, nosotros algo muy parecido, o sea, tenemos algunas levaduras que de la casa, digamos, son las que usamos para todas nuestras cervezas de línea y que obviamente pues tratamos de usarlas para lo más que podamos, ¿no? Para disminuir costos. Entonces, dependiendo también de qué es lo que estamos buscando, obviamente pues de fermentación espontánea pues son tema aparte, pero las pocas veces que hemos hecho un kettle sour tratamos de usar una levadura que tengamos en la casa y que sea una levadura neutra que al final pues sea como sí, o sea que trabaje pero que nos guste pero no nos enfocamos tampoco tanto como en características especiales. Otros estilos bueno, no hemos hecho mucho, pero también es como la levadura que sería como pues, que usaríamos normalmente para el estilo base. Y pues básicamente eso, no tampoco nos enfocamos mucho como en la producción de glicerol ni nada más allá que no usaríamos como normalmente. Sí, como dice Alejandro, no hacemos tantos kettle sours, pero lo que yo tengo más experiencia de Cigar City. Yo creo que hicimos la primera hace casi 10 años y había muchas cervecerías de Florida que empezaron así en Florida como de kettle sour y se llamaba como Florida Vice. Entonces fue un parte de la cultura, yo creo que sigue siendo así, pero al final una cosa que es muy interesante es el pH cuando hacen un kettle sour. Cambia todos los ésteres, los finales no, como si crees que conoces un levadura como Chico o Fuller Strain o un Saison de DuPont, este tipo de levadura, no sé, cualquier cepa, va a cambiar con el pH bajo, va a cambiar mucho los sabores que produce esa levadura. Entonces yo creo que es algo que si están haciendo cervezas así, es importante experimentar y a ver cuáles temperaturas, qué nivel de oxígeno y acidez también de TTA o de pH que queda bien con ese cepa, porque todos van a salir diferentes. Y sí, al final es otra cosa, como hablando de glicerol, hablando de todo, ya soy un broken record, pero al final si necesitas más mouthfeel, si necesitas más acidez, si necesitas más bread, como por eso yo creo que Stefano es igual, como por eso estamos empezando como una cava de barricas con características distintas, para que al final tenemos los herramientas para cambiar cosas ciertas en la cerveza que queremos al final.
Pero sí, yo creo que ese parte es más para el kettle sour y sí, es muy interesante jugar un poco con cepas diferentes, con condiciones diferentes. Totalmente. Sí, o sea, es lo que cuenta es un poco lo que nos pasa a todos, de que la levadura muchas veces termina siendo un poco lo que tenemos a mano y no necesariamente lo que por ahí uno elegiría si estuviera diseñando la receta de cero y tuviera un banco de levaduras con todo lo que quieren, con todo lo que uno quisiera disponibles, ¿no? Pero bueno, pasando un poco al último tema de hoy, así ya estamos un poco pasado de horas y ya podemos ir cerrando. La idea era charlar un poco sobre dry hopping de cervezas ácidas. Ya en las sesiones anteriores, yo también sueno como un disco roto como Josh. Ya dijimos que el dry hop aporta amargor un montón de veces. Además también hablamos de que el dry hop incrementa el pH. Y además también hemos hablado de la relación entre el incremento de pH y la sensación de amargor. Entonces, la idea acá era preguntarles un poco cómo manejan el lupulado con el dry hop para buscar tener aroma y sabor sin desbalancear una cerveza ácida, y si consideran el aumento de pH que te va a dar el dry hop al parte de diseñar la receta de una cerveza ácida, y si, como una cosa que puede ser interesante en kettle sours, cuando uno está co-inoculando o haciendo una inoculación staggered, una inoculación por etapas, usar el dry hop como un mecanismo para cortar la acidificación del mosto, ¿no? Entonces quería, bueno, preguntarles un poco su experiencia en lo que es dry hopping de sour beers. Para mí, en sour beers, menos es más, ¿no? Dry hopping, definitivamente, sí, para mi experiencia, naturalmente, me uno a lo que dicen. El dry hopping aporta amargo y puede ser bastante. Recientemente, no tiene nada que ver, pero recientemente hice una neipa completamente lupulada en frío, que sí, técnicamente tiene 0 IBUs y el laboratorio volvió con 48, 46. Todo por lupulación en frío. Sí hice lupulación al inicio de la fermentación, ¿no? Dry hopié cuando agregué la levadura al tanque con la primera cocción y fermenté pues, a 25 grados, digo, lejos de los 85 para temperatura de isomerización, pero sí quedan resinas flotando que definitivamente aportan al grado de amargo. Entonces definitivamente en una sour menos dry hop que en una West Coast IPA o que en una NEIPA, definitivamente, mucho menos. Y como dijiste al final, utilizándolo como herramienta para frenar acidificación en una fermentación por etapas, una inoculación por etapas, me parece una herramienta tremenda, además que agregas el factor de biotransformación que a mí me ha cautivado últimamente. Fermentar el lúpulo con el mosto es maravilloso, alejándose de la escuela de siempre esperar a que la fermentación primaria terminara. Me parece que los resultados son hermosos, pero sí, siempre menos es más. Igual con nuestra Sour Neipa, agregamos un poquito de lúpulo al final del hervor y casi todo va en dry hop. Y sí realizamos un dry hop que es sensiblemente menor al que haríamos en una neipa normal. Puede ser hasta un poquito menos de la mitad, obteniendo un resultado igual, bastante aromático y tal, pero entendiendo que el objetivo es otro, ¿no? No es hacer una neipa común, sino una neipa que ya tiene otra dimensión, que es la acidez, y no necesariamente necesita esa carga de esa saturación de sabor de lúpulo en boca. Josh. Pues esa pregunta
pues sí, me acuerdo mucho de Orval, también de Iris, de Cantillon. Es uno de mis favoritos, no es un lambic, pero sí, es una cerveza espontánea con dry hopeado con SATs. Y sí, realmente nosotros aquí estamos de acuerdo con Stefano, como less is more. Es un common theme con esas cervezas, esos tipos de cervezas, yo creo. Y nosotros buscamos los lúpulos Old World como Perle, SATs, Tettnang, como EKG también, pero también hemos experimentado con Cashmere, con algunos New Worlds como Cashmere, Vanguard, Santiam. Esos son muy interesantes, ese nivel de especia, de floral, que tienen esos tipos de lúpulos. New World también me gusta mucho. Entonces, nosotros estamos empezando con ese tema de dry hopping en esos cervezas, pero es algo muy interesante que queremos hacer mucho más. Solo necesitamos como más cerveza, más tiempo en barrica para hacerlo. Pero sí estamos muy fascinados con un poco de dry hopping. No estamos hablando de 8 pounds per barrel o algo así, como algo muy, muy gringo, pero estamos más pensando como algo que compleja la cerveza y todavía tienes como ese perfil que está muy a gusto. Hablando de los kettle sours, yo creo que sí hay un poco más para hacerlo, un poco más elevado, pero también hay que ver la cerveza como está antes, y probarlo y ver cuáles sabores tiene y cuáles se va a quedar bien. No es algo que puedes hacer ciego. Sí, creo que aquí la clave es que menos es más, pero definitivamente yo creo que el dry hop es como también una gran herramienta para añadir una faceta más a la complejidad que ya de por sí se busca o se consigue con todo lo que se está haciendo, ¿no? para obtener las cervezas, las sours y añadir todavía, pues sí, algo extra. Sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que me doy cuenta cuando hacemos alguna sour IPA o algo así, es la diferencia del perfil que se le extrae al lúpulo con la acidez, ¿no? Como que el perfil de sabor y aroma que se le extrae es distinto tanto en su intensidad como en algunos casos hasta para qué lado tira. Tal vez un lúpulo normalmente saca aromas a naranja, maracuyá y durazno, y cuando se hace un dry hop en una cerveza ácida, o sea, en una sour IPA, por ejemplo, solamente se destaca esa naranja dulce, por ejemplo, o algo así. Realmente a mí me parece súper interesante eso y cómo es reexplorar todos los lúpulos, porque tal vez uno que no nos gusta mucho para una aplicación de una cerveza normal, en una cerveza ácida potencialmente nos pueda dar una dimensión totalmente distinta. Y sí, estoy de acuerdo que los niveles de dry hopping en cervezas ácidas hay que bajarlos muchísimo para lograr un impacto de lúpulo del mismo nivel que una cerveza no ácida, ¿no? Así que, especialmente pensando en una sour IPA, no estamos hablando de los mismos niveles de lupulación que una IPA normal. Así que, y como dicen, siempre pueden poner más, pero nunca puedes sacarlo. Entonces, exacto. mejor yo empezar un poco más abajo.
Totalmente, preferible ir de a poquito, agregando de a poquito, de a poquito, a poquito y viendo cuál es el punto que hits the spot, o que le pega justo al punto justo, ¿no? Pero bueno, acá creo que las preguntas vamos a elegir una sola porque estamos pasando media hora y no queremos atrasar más a todos. Hay una pregunta súper interesante de un tema que no hablamos, que tiene que ver con, aparte de medir el pH en las cervezas ácidas, si usan la acidez tiritada para tener una medición más real del nivel de acidez que tiene, ¿no? O sea, en general muchos hablamos de, no, yo llegué a 5.2 perdón, a 3.2 de pH, a 3.5 de pH, pero la acidez tiritada es la que nos va a dar realmente el grado de acidez que tiene una cerveza. ¿Es algo que usan ustedes o no? Yo la verdad considero que hacer titulación de acidez es realmente la única forma de medir acidez, digo, para pH, a ver, pH de maceración, dale, pHímetro va bien, pero si estás haciendo una cerveza ácida, tienes que medir acidez titulable. Nosotros lo empezamos a hacer al principio acá con nuestras Kettle Sours y igual estamos titulando o revisando el TA de todas las barricas esporádicamente. Es súper importante, es la única forma de realmente saber cuántos gramos por litro de ácido hay, porque hay una diferencia tremenda entre, y además que los pHímetros se descalibran con volverlos a ver, ¿no? Un día te puede leer 3.4 y estás belleza, pero en verdad no era 3.4. Es la única manera de saber bien tu nivel de acidez y en mi caso así lo pienso, y si no lo mides no lo puedes mejorar y no lo puedes realmente controlar, y nuestro trabajo como cerveceros es controlar muchas cosas, a pesar de que lo entreguemos hasta cierto punto a la naturaleza, al descontrol. Se tiene que llevar un conteo, una medición de las cosas. Es una excelente pregunta. Me alegra que la trajeran a colación. Aquí están hablando de TTA, ¿verdad? De Titratable acidity. Yeah. Sí. Pues en Cigar City estamos haciendo, como dice Stefano, es la única forma. Aquí que no estamos haciendo tanto Kettle Sour, yo creo que es mucho más importante allá en el Kettle Sour. No estamos haciendo tanto. Yo sé que Andrés, nuestro arquitecto de laboratorio, lo ha hecho, pero en la barrica, como hemos platicado, es más de blending, es más de encontrar los sabores que quieres. Entonces, para mí, no hay mucho que hacer con esa información. Sí podríamos colectarlo, pero no, hasta el momento no estamos colectando TTA ni pH en las barricas. Pero sí, yo creo que si los que están escuchando son cerveceras que están haciendo más tipos de Kettle Sour, yo creo que sí, esta única es de TTA, medirlo así. Sí, totalmente. O sea, cuando es de la barrica y lo que tiene buen sabor, ya está, ¿no? Me parece que el pensar en un pH al cual apuntar está más relacionado 100% con una Kettle Sour o una cerveza de acidificación rápida, donde llega un punto que lo queremos cortar porque llegó al punto exacto, y más si es tal vez una cerveza de línea que queremos que siempre tenga el mismo sabor o lo más parecido posible. Distinto es en un programa de barricas, ¿no? Donde, bueno, estamos buscando la mayor expresión de esta barrica o de esta otra, o de lo que sea, en cambio en este caso, o de mejor calidad de sabor, ¿no? Pero acá, si pensamos en un producto que podemos estandarizar en el tiempo, concuerdo con Stefano, que la mejor manera es usando la TTA o acidez titulable.
Así que, bueno, con eso creo que cerramos todo el ciclo de sesiones lupuladas, por lo menos del 2020. No se olviden de seguir a Hofsteiner y a Birratecnia por las redes, por cualquier novedad. Esta sesión la vamos a subir a YouTube en los próximos días. Espero que hayan disfrutado todos el ciclo, así como nosotros disfrutamos hacerlo. Ha sido varias semanas. Y les agradecemos a Ale, a Josh y a Stefano por sumarse en esta última sesión. La verdad que un placer tenerlos a ustedes acá para cerrar este ciclo. Y nos estamos viendo en el futuro. Esperemos que abran las fronteras y poder cruzarnos de vuelta a hacer cerveza en conjunto en Panamá, en México, en Argentina o en donde sea que nos cruce el mundo, ¿no? Salud, Mati. Muchísimas gracias por la invitación y por el buen rato. La verdad que en estos tiempos de tanta distancia cae bien tomarse una cerveza y hablar de lo que nos gusta con buenos amigos, y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto, a donde sea, pero que nos veamos en persona. Y saludo a todos. Sigan fermentando y buscando nuevas y mayores experiencias en sus copas y en las de su comunidad. Salud. Salud a todos. Salud. Leandro, mucho gusto. También Matías, mucho gusto. Richard, gusto verte. Y Stefano también, gusto verte. Hemos estado platicando de una cerveza entre nosotros y Casa Bruja con Stefano aquí en México por un rato, pero ya llegó COVID y ya estamos pensando tal vez en el próximo año hacerlo, pero sí, ustedes cuando quieren venir, Leandro y Matías también, Richard ha estado aquí, están bienvenidos y sí, un día brindamos con una chela. Bueno, gracias a todos también, nada más para repetirlo, todo lo que han dicho, pero un favor y unas gracias especiales a Birratecnia, que Mati y Leandro, ustedes han hecho un buen trabajo con todo y encontramos unos buenos socios y esperamos seguir cooperando con todos ustedes. Y obviamente gracias a todos los que nos han acompañado en todas estas sesiones. Ha sido un placer estar con ustedes. Chao. Gracias a todos y buenas birras. Pura vida.